Vamos a ver operadores en Java. Vamos a ver los operadores aritméticos para operaciones matemáticas. Vamos a ver los operadores de asignación. Vamos a ver operadores unarios, positivo, negativo. El positivo vamos a ver que es el dope, pero lo vamos a ver igual. Vamos a ver los operadores de incremento y decremento. Vamos a ver los relacionales. Vamos a ver los lógicos. Y también vamos a ver el operador ternario. Bueno, introducción. Tenemos muchos tipos de operadores que se utilizan según la necesidad. O sea, si necesito hacer una operación matemática, comprobar valores, unir cosas, formar o evaluar expresiones lógicas, tomar decisiones, cambiar el signo de un número, cosas para las que sirven los operadores. Entonces, vamos a empezar con los operadores aritméticos, que son obviamente para hacer cálculos matemáticos, operaciones aritméticas, en tipos de datos primitivos o en sus wrappers correspondientes. ¿Se acuerdan que vimos que los tipos primitivos eran los que empezaban con minúsculas y los wrappers eran las clases, o sea, las que empezaban por mayúscula, que envolvían a los tipos primitivos, les daban comportamiento, funcionalidades y todas esas cosas? ¿Cuáles son los operadores aritméticos que tenemos en Java? Bueno, el de suma, el signo de más, el de resta, el menos, el de multiplicación, el asterisco, el de división, la barrita y el módulo o resto, el porcentaje. Entonces, vamos a hacer ejemplitos de cada uno de los operadores que vayamos viendo para que no se queden más claros o esas cosas. Entonces tenemos estoy escribiendo en cualquier lado, operadores aritméticos. Tenemos, pero ¿por qué me molesta con el git, señor? No me molesta. Bueno, tenemos el main. Tenemos un int a que vale de 10, un int b que vale 5, está bien. Ahora vamos a tener un int suma, dijimos, primera operación que vimos, suma. Suma, ¿qué ponemos? El a y el más b. Acá podemos usar variables como estamos usando acá, o bien podríamos poner valores o poner variable más valor. El operador suma lo vimos cuando vimos strings, pero de todas formas vamos a repasarlo acá. Si yo tengo un string S1 que contiene hola y un espacio, también puedo sumarle, puedo crear un string S2 que sea justamente mundo y puedo hacer esto. Y después puedo también sumar esos dos. Puedo hacer que mi S1 vaya a ser la suma de el S1 más el S2. Y si hago un... Esto era así. De mi S1 ahora. Perdón. S3 es igual a S1 más... Ahí. Mi S3 va a decir hola mundo y esto. Después me falta una llave y está llorando el señor porque le falta una llave. Después, resta. Lo mismo, operador resta. Sí, podemos A restarle B. Esto va a ser un 5 porque 10 menos 5 es 5. Multiplicación, lo mismo. Sí, operador multiplicación. A por B va a ser 50. 10 dividido 5, operador de división. Y bueno, va a tener un módulo que va a ser 0 porque 10 y 5 no tienen nada. Ahora, si yo tratara de dividir 12 entre
5, que era el valor de b, ahí sí voy a tener un resto, porque no es una división entera que quede con resto 0. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a tener los resultados que esperamos tener cuando termine de buildear. Y nada, tenemos esto que fue la cadena que concatenamos acá. Tenemos el resultado de nuestra resta, de la multiplicación, de la división, 10 dividido 5, 2. Y tenemos el módulo de 12 dividido 5, que también es 2. ¿Por qué? Porque si 10 dividido 5 no da nada, y 5 por 2 es 10, y del 10 al 12 hay 2, el módulo es 2. Los operadores de asignación. Los operadores de asignación sirven para asignar un valor a una variable. Para eso usamos el operador clásico de asignación, que es el signo de igual, pero también tenemos operadores combinados, que combinan un operador aritmético de los que vimos recién con el operador de asignación, que es el igual. Entonces, en estos operadores combinados de asignación tenemos el más igual, que lo que va a hacer es sumarle 2 al valor que ya tenía esa variable y asignarle ese nuevo valor a la variable. Y lo mismo con el menos, el de multiplicar, el de dividir y el módulo. También podemos usar el operador combinado más igual para los strings. Solo el de más igual, igual que en el anterior, solo el más para concatenar. Bueno, en esto solo el más igual para concatenar a algo que ya teníamos. Entonces, ¿dónde está mi IntelliJ? Acá. Vamos a crear un nuevo archivo que va a ser operadores asignación. Vamos a hacer el main. Y vamos a tener solamente el int a. Entonces, yo tengo un entero a que vale 10. Yo puedo decir que a más igual, se me cambió el idioma del teclado, que a más igual 2. Y entonces, si yo imprimo esto, a va a valer 12. ¿Por qué? ¿Qué hice? Le estoy diciendo que tome el valor que tiene a, que es 10, y que le asigne a lo que tiene a la suma del 2. O sea, que tome el valor que tiene a y le sume 2. A vale 10, a más 2, 12, y se lo asigne de vuelta a la variable a. Entonces, si yo acá imprimo a va a valer 12. Así, miren. ¿Sí? 12. Lo mismo puedo hacer si quiero restarle 2, va a volver a valer 10, ¿sí? De nuevo, tomo el valor de a, que en este punto es 12, le resto 2, por lo que a, después de esto, va a valer 10. Lo mismo dijimos con esto. Si tengo a que vale 10, lo voy a multiplicar por 2, o sea que va a valer 20, y se lo voy a volver a asignar a a. Lo mismo para la división, ¿sí? Si tengo a que vale en este momento, después de multiplicarlo por 2, 20, lo divido entre 2, vuelve a valer 10. Y el módulo, ¿sí? Como vale 10, va a ser 0. Entonces, vamos.
con todo esto. Y sus resultados. Ay, no hicimos lo del string. Ahora vamos. Bien. Lo que se tiene que entender con los de asignación es que yo estoy tomando el valor que A ya tiene. Estoy tomando esta parte del de asignación, porque es combinado. Tomo la parte de la primera parte, la del operador aritmético. Y digo, ok, esta es la operación que yo tengo que hacer sobre el valor que ya tiene A. En este caso, sumar 2. ¿Sí? Si A vale 10, le sumo 2. Tengo 12. La segunda parte del operador combinado es el de asignación. O sea que ese 12 lo voy a asignar como nuevo valor de A. ¿Sí? Lo mismo con la resta. Pasa a valer 10. Acá, ese 10 lo multiplico por 2, vale 20. Ese 20 lo divido por 2, vale 10. Y ese 10 dividido 2 tiene un módulo 0 porque es 5 entero. Y dijimos que esto también lo podemos usar con strings. Entonces, si yo tengo un string, saludo, que es hola, y un espacio, puedo decir que es saludo más igual mundo, exactamente. Y si imprimo saludo, me va a decir hola mundo. ¿No? O sea, también puedo usar este en particular para concatenar a un string que ya tengo. De todas formas, acuérdense de todo lo que hablemos de strings y que por cada más igual sí estoy creando un nuevo objeto string para después asignarlo de vuelta a esta variable. Pero por el tema de performance y todo eso, acuérdense de que sigo usando eso que hablamos cuando vimos string. Vayan a ver el video de string si no se acuerdan. Vamos con los operadores unarios. Esto que les comentaba que hay uno que es muy al pedo. Los operadores unarios son dos y operan con el signo de un valor numérico. O sea, son el equivalente matemático a hacer una multiplicación por 1 o menos 1. El operador unario positivo, que es el signo de más, es el que decíamos que, a ver, no vamos a usar porque, a ver, multiplicar por menos 1 para cambiar el signo tiene sentido, pero multiplicar por más 1 nos va a seguir dando el mismo signo y como que para qué te quiero. Entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, tengo un entero negativo, por ejemplo, ahí en el ejemplo, que es menos 5, y para cambiar de signo, para dejar un valor positivo, que va a ser 5, lo que hago es usar el operador menos, el unario, adelante. ¿Que es el mismo operador que el de suma y resta? Sí. ¿Que hace algo distinto? Sí. ¿Por qué hace algo distinto? Porque lo estamos poniendo adelante del número y no entre dos valores o variables. O sea, ¿es el mismo? Sí. ¿Se usa distinto? Sí. Java sabe por qué. Sí. Entonces, vamos a hacer este ejemplo muy choto con el menos. Y entonces, esto main. Bien. Entonces, dijimos que teníamos un int que era negativo y que tenía un valor de menos 5. Y lo que vamos a hacer para tener un entero positivo va a ser usar el operador unario menos y la variable negativo, que lo que tiene es este menos 5. Entonces, positivo va a valer 5. ¿Sí? Vamos a imprimir negativo y vamos a imprimir positivo. Y tarara, ya. Acá tenemos el negativo menos 5 y el positivo 5. ¿Se entendió esto? A ver, matemáticamente tenemos chance. No, matemáticamente, calculo que matemática básica todo el mundo del otro lado sabe. Pero si yo tengo un número negativo y lo multiplico por otro número negativo, como en el caso menos 1, también multiplico los signos. Y hay como un versito para
para acordarse de esto y es que los amigos, amigo es más, ¿tá? O sea, así. Amigo es más. Y enemigo es menos. Entonces, hay un versito que dice, los amigos de mis amigos son mis amigos, porque si yo multiplico más por más es más. Los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. O sea, cuando yo multiplico más por menos o menos por más, el resultado va a ser menos. Y por último, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, porque menos por menos es más y porque, bueno, si alguien odia a la misma gente que yo, probablemente lo invito a una cerveza. Es la metáfora del día. Con el más unitario pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Por lo que es redundante y por lo que decíamos es muy al pedo usarlo. ¿Por qué? Si yo acá pongo un más, ese más por menos me va a seguir dando menos. Si este fuera un más por más me va a seguir dando más. Entonces, el operador unitario más, si bien existe y sepan que existe, tiene esa redundancia como que, ok, ¿de qué me sirve a mí, pensando matemáticamente, multiplicar algo por más uno? De nada. Y eso. Dice Edu, ¿qué pasaría si hago algo como más menos uno por 2? Matemática pura. A ver, primero se va a resolver lo de los paréntesis, por lo que tenés menos uno por más uno, menos por más menos, uno por 2 2, o sea, tenés menos 2. Más por menos va a ser menos, seguís teniendo menos 2. Los operadores de incremento y decremento. ¿Qué hacen? Bueno, incrementan o decrementan un valor numérico en 1. Para el incremento tenemos el operador es doble suma, o sea, más más. Para el decremento, doble resta o menos menos. Y se pueden usar como pre o post. O sea, vamos a tener preincremento y postincremento, predecremento y postdecremento. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando es preincremento es que el operador va a estar antes del valor numérico o la variable con el valor numérico que queremos incrementar. Y hay que tener cuidado porque dependiendo de si lo hacemos como preincremento o como postincremento, es el valor que vamos a asignar si estamos asignando una variable o que vamos a usar o lo que sea. Cuando usamos el preincremento o predecremento, el valor se va a modificar y después se va a asignar o se va a usar. Y cuando usamos el postdecremento, lo que hacemos es que primero vamos a asignar el valor que había y después recién lo vamos a incrementar o decrementar. Ahí les dejé unos ejemplitos y ahora vamos al código. ¿Por qué hace eso, señora? O sea, estoy ridícula del todo hoy. En fin, creamos una nueva clase que va a ser operadores incre, decre, porque no voy a poner todo el nombre de los operadores en la clase. Hacemos el main. Y tenemos un entero A que va a valer, bueno, querés ponerle 10, de un ponerle 10. Ahora, vamos a hacer un print. Y va a ser un print en Java. Y va a ser un print en Java. Vamos a imprimir A. Ahora vamos a hacer exactamente un entero B que va a ser igual al preincremento de A. Y en este caso, B va a valer, si A vale 10, vengo acá. Primero incremento en 1 el valor de A.
O sea, va a valer 11. Y ese 11 es el que yo voy a guardar en B. O sea que B va a valer 11. Ahora, si yo tengo y A, obviamente también va a valer 11. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, voy a hacer min C, que va a ser igual a B, que sabemos que vale 11. Bueno, A vale 11 también, o sea que da igual. Y vamos a hacer un posincremento. En este caso, el valor de C debería ser 11, pero el valor de A debería ser 10. Debería ser 12. ¿Por qué? Porque estamos asignando primero, usando el posincremento, estamos primero asignando el valor que viene de A, que es 11, a C. Y después estamos incrementando A. Entonces, yo acá debería tener 10, 11, 11, 11, 12. Vamos a ver. Y bueno, con los decrementos, oiga, con los decrementos va a pasar exactamente lo mismo que con los incrementos, salvo que va a ser un menos 1 en lugar de un más 1. Entonces, teníamos A inicialmente valiendo 10. Estos dos pre-incremento de A, por lo que tanto B como A valen 11. Y estos dos después de un post-incremento de A, donde C va a tomar el valor que tenía A y A sí se va a incrementar y va a valer 12. Ese jardín. Usar pre, post, increment, decrement solo te ahorra una línea y puede ser confuso. A ver, en Python estas cosas no pasan, pero sí, pero en realidad es fácil de entender. A ver, lo teníamos acá en lo que habías dicho vos mismo antes. El más más count y el count más más. Muy usado en bucles. Lo que tenemos que entender es que cuando el más más está antes, vamos a sumarle 1 al valor antes de usarlo o asignarlo. Cuando está después, primero vamos a hacer todo lo que haya que hacer con el valor ahí y después le vamos a sumar 1. En un bucle por ahí es un poco más fácil de entender todavía. ¿Por qué? Porque si el más más está antes, vamos a sumarle 1 y después hacer todo lo que está dentro del bucle. Cuando está después, en un while dije, en un for, cuando está después, vamos a ejecutar todo lo dentro del for y después ese valor va a incrementar. Operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Bueno, estuvimos viendo un poco de condiciones y demás. O sea, usamos creo que un if para algún ejemplo y eso, aunque no hemos dado las estructuras de flujo y bien lo que era el if, pero lo hemos usado. Y cuando necesitamos comparar dos valores, dos variables, necesitamos usar los operadores relacionales. ¿Sí? Las expresiones que forman los operadores relacionales, o sea, por ejemplo, tal número es mayor que tal otro, van a devolver un valor booleano. O sea, esa condición se cumple, es verdadera, va a devolver true. No se cumple, va a devolver false. Todo en minúscula en Java, porque bueno, Java. ¿Cuáles son estos operadores relacionales? Tenemos el mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, el igual, que es el doble signo de igual, y el distinto que es exclamación igual. Puede que este sea el que dé un poquito más de, no sé, distinto que, diferente que, no igual que, ¿sí? Entonces, vamos a dar ejemplitos. Dijimos que devuelven valores booleanos, así que lo que vamos a hacer va a ser otra clase, operadores relacionales.
Entonces vamos a usar booleans, obviamente. Eh, no vamos a usar a igual true, señor. A ver, dijimos que esto no tiene un bool. ¿Por qué no ponen un bool? O sea, en fin, boolean. A va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿A? Bueno, sí, puede ser. 10 mayor a 5. ¿10 es mayor a 5? Sí, o sea que esto me va a dar un true. Yo era que me acuerdo, había un ese... ¿Era el B? Ahí va, eso mismo. Pero yo no quiero esto, yo quiero que me diga 10 mayor a 5. Eso mismo. 10 es mayor a 5. Sí. Entonces A va a ser true. Vamos con un B. Vamos con un boolean B que va a ser igual a, bueno, 10 menor a 5. ¿10 es menor a 5? No. Entonces, como 10 no es menor a 5, esto me va a devolver un false. Vamos a hacer lo mismo para mayor o igual. Vamos a hacer lo mismo para menor o igual. Podemos acá, por ejemplo, poner 5. Mayor o igual a 5 para que vean que así es. eh, el igual funciona en el mayor o igual. ¿Qué más? Teníamos el distinto de. Entonces, teníamos un boolean e. Bueno, 5 es igual a 5, sí. Esto también da true. Y el f va a ser que 5 sea distinto a... Sí, sí, 5 es distinto a 5. Poneme otra cosa que de true. Ahí va. 2 es distinto de 5, sí. Entonces esto me da true. Y no teníamos ningún otro, ¿verdad? Eso. Entonces, ejecutamos y vemos lo que pasa. Y lo que pasa es que 10 es mayor a 5, por lo tanto es true. 10 es menor a 5, no. Entonces me va a devolver false. 5 es mayor o igual a 5, true. 10 menor o igual a 5, no. 5 igual a 5, o sea, 5 es igual a 5, sí, o sea que true. Y 2 es distinto de 5, por lo que true. Entonces, esto es la base, estos operadores relacionales son la base de lo que vamos a ver el sábado que viene, que es control de flujo. ¿Por qué? Porque son la base del if. Cuando vemos el if, vamos a ver que vamos a separar el flujo según las condiciones se cumplan o no se cumplan, por lo que es importante que estos operadores relacionales les queden por lo menos dando vueltitas en la cabeza y los entiendan. Vamos con los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que permiten evaluar expresiones lógicas y trabajan con operadores booleanos. ¿Qué es lo que hacen los operadores lógicos? Yo tengo algo, salvo el de negación, que lo que hace es negarme algo. Por ejemplo, si yo tengo un true, me va a devolver un false. Si tengo un false, me va a devolver un true, porque lo que hace es negar la validez de lo que está evaluando. Los demás es como que, bueno, el sort tampoco, porque el sort en realidad me va a devolver false cuando tenga, por ejemplo, un true y un false y un false, o un true y un true. Pero, bueno, el OR, ¿qué hace el OR? El OR va a evaluar que cualquiera de las dos condiciones que yo le dé, por ejemplo, si le doy true y false, y pongo el operador OR en el medio, si este es verdadero o si este es verdadero, le da igual, mientras haya un verdadero, él va a ser verdadero. O sea, verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero, y el único que me va a dar false con el OR es false y false. Con el AND, con ese primero, con el I, lo que se tiene que cumplir es que ambas
sean verdaderas para que me dé verdadero. O sea, me va a dar verdadero, o sea, true, cuando sea true and true. Y en el resto de los casos, false true, true false, false false, me va a dar false. La negación, dijimos, niega el valor, el SOR hace la diferenciación, es el operador de diferenciación. Y algo que hay que tener en cuenta, a pesar de que al final de la PPT les voy a dejar toda la presencia de los operadores, es que el operador AND siempre tiene prioridad frente al operador OR. Así, si yo mezclo el operador OR con el AND en la misma sentencia, primero va a resolver lo que tenga el operador AND y después va a ir a resolver con ese resultado el que tenga el OR. No va a ir siempre de derecha a izquierda con estos operadores. Y después tenemos las variaciones para el AND y el OR, que son las condicionales, que son en lugar de un palito para el OR, dos palitos, y en lugar de un ampersand para el AND, dos ampersands. ¿Qué hacen estos dos? Los condicionales evalúan la primer cosa que tienen para evaluar. Si esto es verdadero, por ejemplo, para el OR, si la primera es verdadera, ya retorna true y le da igual el segundo valor que tenía para evaluar. En el caso del AND, lo mismo, pero si esto es false, ya no evalúa la segunda condición porque no va a ser true por más que sea true. ¿Se entiende? O sea, estos dos evalúan la primera condición que tienen. Si esa condición ya les asegura el resultado, no evalúan la segunda. Vamos a hacer el main. Y vamos a tener... No, no vamos a hacer esto, señor. No. Eh, lo que vamos a hacer es así. Eh, and. Que teníamos el and. Entonces, el AND solo va a devolver true cuando los dos valores son true. Entonces, true y true es lo único que nos va a devolver true usando el operador AND. Usamos el condicional, entonces Java va a venir, va a decir, ok, lo primero que tengo para evaluar es un true. AND, ¿le sirve esto? No. Entonces va a evaluar que el segundo también sea true para poder devolver true. Si yo en lugar de esto tuviera acá un false, va a venir acá. Va a decir, ok, el primero es false, voy a devolver false. No voy a ponerme a evaluar esto. ¿Tá? Lo hacemos con valores. Por ejemplo, si yo tengo que 5 sea igual a 4, cosa que no pasa, da igual que en el segundo yo tenga que 3 es menor que 6. Porque sí, este va a ser un true, pero este va a ser un false. Y de nuevo vamos a evaluar esto. Tenemos un condicional. Como llega esto y esto es false, le va a dar igual que esto sea true, no lo va a evaluar, lo va a ignorar y con solo este false, el AND ya va a devolver el false. El OR. Bueno, vamos a imprimir eso que nos va a imprimir el false, como dijimos. Vamos con el OR. De vuelta, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a decirle que 5 sea igual a 5. ¿Qué va a hacer el OR? Viene acá. 5 igual a 5, sí, como al OR solo necesita que uno de los dos sea true, con esto ya va a devolver true y no va a evaluar esto. Si en vez del condicional uso este, va a evaluar los dos, aunque con el primero ya nos pueda dar el resultado. Y de vuelta eso va a ser true. Otro que dijimos, and or, el de negación. Yo tengo una variable booleana
Bueno, no voy a ver el SOR, pero después. Eh, negado. ¿Sí? Esta, cuando evalúe si 5 es igual a 5, voy a tener un true. Tengo el operador de negación. ¿Qué hace el operador de negación? Bueno, si esto es true, lo que voy a tener acá va a ser un false. Si esto evaluara una condición que devolviera false, esto me daría un true. Y eso es lo que hace el operador de negación. Sí, entonces lo vamos a imprimir y nos va a imprimir false. Eh, después, vamos con el de negación, con el SOR. Tengo un valor que es true. Y acá tengo otro valor que es true. ¿Se acuerdan lo que dije que daba esto? Y nada más. Vamos a ejecutar esto. Entonces, tenemos el AND que nos da false porque 5 no es igual a 4. El AND, el OR, que nos dio true porque uno de los dos era true. Bueno, en este caso los dos la volvían true, pero con que uno de los dos de true ya está. Y después tenemos los otros dos que nos dieron false. Que nos da false porque si bien 5 es igual a 5, estamos negando ese valor por lo que nos da el contrario, por lo que nos da false. Y el SOR nos va a dar false porque los dos son true. ¿Sí? Y después lo que habíamos dicho era también que el AND siempre se va a resolver antes que el, que el OR. Entonces, supongamos que yo tengo un boolean hola y voy a decir que false o true and false. Si yo pongo esto, ¿no? Y ahora hago un print de hola. Esto, ¿sí? Primero va a ir a resolver el AND. Y después recién va a resolver el false. No va a hacer esto y después va a resolver de acá el AND. Por ejemplo, si yo acá no sé, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a resolver esto. Si yo le pongo paréntesis a esto, en realidad estaría haciendo lo mismo. ¿Sí? Me va a resolver esto. Ahora, para que se entienda mejor, déjenme pensar 5 segundos que debería ser mis valores, deberían de ser true o true and false. No, bueno, si no me equivoco, con este ejemplo se va a dar mejor. Si yo fuera a evaluar de derecha a izquierda, tendría un true o true, que me daría true, y acá tendría con un I false y me daría false, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa lógica de derecha a izquierda, el resultado de esto debería ser un false. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el AND tiene preferencia. Como el AND tiene preferencia, yo primero voy a evaluar este AND. True and false. Va a ser false. Y después voy a ir a resolver el OR. Cuando voy a resolver el OR, voy a resolver el true que tengo acá, OR el false que me dio el AND. Y por eso esto debería ser true.
Vamos a ver qué pasa. Tenemos un true. ¿Se entendió por qué esta expresión da true? Porque si yo la veo a simple vista, voy a decir, bueno, true o true es true, true and false es false. Me tiene que dar false. No, me está dando true. ¿Por qué? Por la presencia de los operadores. True y false me da false, pero true o false me da true. Dijérenlo. Precedencia. Para yo obtener acá un false, sí necesitaría usar paréntesis para que sí me evalúe esto de esta forma. Si pongo paréntesis, ahí sí el resultado de esto va a ser false. Porque ahí sí estoy resolviendo el OR antes que el AND. ¿Ven? False. Pero porque estoy forjando, iba a decir. Forzando que esto se resuelva antes que el AND. Pero si yo lo escribo sin los paréntesis, es true. Vamos con el ternario. Eh, Ahora cuando diga lo del ternario, esto de que es como una versión abreviada de if else, es por si alguien recién está aprendiendo y no sabe usar el if todavía, no se asustan. Es un operador que evalúa una expresión condicional y en base a si el resultado de esa evaluación es verdadero o falso, devuelve un valor. También se le conocen, por ejemplo, en Python es más conocido como operador condicional y no operador ternario. Hace lo mismo que el operador condicional en Python. Eh, ¿Por qué se llama ternario? Porque está formado por tres partes. ¿Sí? La condición a evaluar, el valor que va a devolver si es true y el valor que va a devolver si es false. Ahí les dejé en la PPT la sintaxis, que es a ver, la variable, porque evidentemente el valor que va a devolver se lo tenemos que asignar a algún lado. La condición, signo de pregunta, el valor que devolvemos si es verdadero y el valor, dos puntos, el valor que devolvemos si es falso. Y sí, vamos al código. Vamos a tener un string, por ejemplo, porque hemos usado mucho los int y ya los gastamos hoy. String, mensaje que va a ser igual a la condición que vamos a evaluar. ¿Qué condición vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar la edad, por ejemplo. Ponele. Edad igual 17. Ok, es menor de edad. Entonces, vamos a evaluar que edad sea mayor o igual a 18. Si esto es verdadero, a mensaje le vamos a asignar el valor eres mayor de edad. Si esto es falso, le vamos a asignar el valor eres menor de edad. Entonces vamos a suponer que tiene 57 años, ¿sí? Después de esto vamos a mostrar el mensaje. Si yo estoy diciendo que tiene 57 años, es que es mayor de edad. Entonces debería imprimirme eres mayor de edad. Ejecutamos. Y sí, el valor es eres mayor de edad. Ahora, si esto volvemos a 17, es menor de edad. Entonces, el mensaje que me tiene que mostrar es este que está en el segundo lugar, que es eres menor de edad. Y es lo que hace. O sea, tenemos la parte de la comparación y en base a esa comparación es que me va a devolver el primer valor que pongo acá cuando esta condición se cumple. Si la condición no se cumple, voy a devolver el segundo valor o el valor que tengo después de los dos puntos, este de acá. Y eso es lo que hace el operador ternario lisa y llanamente. Por último,
acá, ¿por qué tengo otra más? Ah, les dejé ejercicios también. Eh, la presencia de los operadores. Esto de derecha a izquierda y de arriba a abajo, del 1 al 10. ¿Sí? Y ahí tienen. Acá tienen, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, que el AND tiene mayor presencia que el OR, entonces este se va a resolver antes que este. Y bueno, todo así. Los últimos son los de asignaciones, los primeros son los de incremento, decremento y los unarios y el de negación. Después siguen los paréntesis, después las operaciones multiplicación, división, módulo. Después suma y resta. Después las comparaciones de mayor o igual y menor o igual. Después de esas, las de igual o distinto de. Después el operador lógico AND, después el OR, después el ternario y después recién las que vimos de asignación. Después, y por último, les dejo ejercicios que se pueden resolver muy fácilmente con lo que vimos esta clase. Pueden hacerlo tanto en consola como con diálogo porque lo hemos visto en las anteriores. ¿Sí? Pedir un número y mostrar si es par o impar es solo para que usen el operador módulo. O sea, si un número dividido 2 no tiene resto, es porque es par. Pedir al usuario que ingrese 3 notas, calcular el promedio y mostrar si aprobó o no. O sea, se inventan 3 variables cualquiera, no sé, matemática, física, química, le piden las notas al usuario, suman esas 3 notas, la dividen entre 3 y se crean un ternario hermoso que muestre si aprobó o no, si el, no sé, es mayor a 6, aprobó, si es menor de 6, no aprobó, no sé, algo así. Y tercero, pedir al usuario que ingrese 2 palabras y mostrar cuál tiene más caracteres. Por ejemplo, si yo ingreso Python y Java, me tiene que decir que Python es mayor que Java. Dice, básicamente el ternario te ahorra poner un if-else con todas sus líneas poniendo todo en una sola línea. Sí, el operador ternario hace eso, pero sirve para... A ver, no hemos dado if, así que si alguien no sabe lo que es un if porque no viene de Python o no viene ya de saber algo de Java o de otro lenguaje, eh, ignore lo que voy a decir ahora. El ternario te ahorra usar un if-else siempre que ese if-else lo único que haga sea devolver un valor dependiendo de la condición. Si no, no. Por ejemplo, si vos tenés un if dentro de un for que tiene un break, ese if, por más que devuelva un valor si la condición se cumple o no se cumple y sea lo único que haga, también tiene ese break para salir del for para obtener el performance de no seguir iterando cuando ya obtuviste el resultado que querías obtener. En ese caso no te serviría el ternario. Pero para todo lo demás, si tenés un if else que solamente devuelve un valor en base a una condición, ternario gold.